Segunda lección sobre los sacramentos. En esta lección, el sacramento de la confirmación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos a la segunda lección de los sacramentos. La confirmación. El sacramento de la confirmación ha recibido varios nombres a través de los siglos. De dos maneras, por razón de la materia, por razón de la forma, del carácter y por razón de la gracia que confiere. Por razón de la materia, la iglesia primitiva y los escritores antiguos le han llamado imposición de las manos. Y los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, lo refiere, carta a los Hebreos también. Lo mismo que también a los sacramentos de la penitencia y del orden sacerdotal, San Pablo le llama también unción o crisma, segunda carta a los Corintios. Y los santos padres aluden al sacramento de la confirmación como el sacramento del crisma y de la unción, misterio de la unción, crisma santo, crisma de salvación, etc. Por razón de la forma y del carácter que imprime, también se le llama a la confirmación sacramento del sello. Y también por razón de la gracia que confiere se le llama el sacramento de la perfección, de la consumación y también pues de la confirmación, que este es el nombre pues ha perdurado a partir del siglo V hasta nuestros días, la confirmación. La realidad del sacramento. Vemos doble definición, una definición metafísica y una definición física. La definición metafísica es que la confirmación es un signo sagrado que robustece espiritualmente al cristiano. Y la definición física dice pues que es el sacramento de la nueva ley instituido por nuestro Señor Jesucristo, en el que por la imposición de las manos y la unción con el crisma bajo la fórmula prescrita, se le da al bautizado el Espíritu Santo, la gracia sacramental, la gracia santificante y la gracia sacramental y el carácter sacramental para robustecer la fe y confesarla valientemente como buen soldado de Cristo. También en la definición doctrinal se dice como una primera conclusión que la confirmación es un verdadero sacramento de la nueva ley instituido por nuestro Señor Jesucristo, y esto es de fe divina expresamente ya definida por la Iglesia. Claro, hay errores que niegan, ¿verdad? Principalmente los herejes, los protestantes y los modernistas. Por ejemplo, Lutero y sus seguidores, Calvino, etc., consideran la confirmación como cierta ceremonia eclesiástica. Calvino la identifica también como la profesión de fe de los niños bautizados que solían hacer ante el obispo llegados al uso de la razón. Y los modernistas también afirmaban que el cristianismo primitivo no tenía distinción entre los dos sacramentos del bautismo y de la confirmación. Y las pruebas para estos errores son las siguientes: la Sagrada Escritura, la tradición, los padres de la iglesia, ¿verdad? La tradición de la iglesia decía, la razón teológica, el magisterio de la iglesia también. Vamos a marcarlo aquí. Entonces, la Sagrada Escritura consta expresamente en la Sagrada Escritura que los apóstoles comunicaban a los fieles el Espíritu Santo por un rito sacramental distinto del bautismo. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles 8:16, pues aún no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos,
solo habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, dice los Hechos de los Apóstoles. Otro texto también de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, dice: al oír esto se bautizaron en el nombre de Jesús, e imponiéndoles las manos Pablo, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Verdad? Esas son pruebas de la Sagrada Escritura. También de la tradición de la Iglesia. Son innumerables los textos de los santos padres que hacen alusión al sacramento de la confirmación de una manera directa o indirecta. Por ejemplo, San Clemente Romano, Hermas, San Ireneo, Tertuliano, Orígenes, San Cipriano, San Clemente de Alejandría, San Hilario, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Nacianceno, etc. Todos ellos se encuentran en todos los elementos, en sus definiciones del sacramento de la confirmación, y refieren todos ellos que es distinto al sacramento del bautismo y es distinto al sacramento de la confirmación. El magisterio de la Iglesia siempre lo ha sostenido, y en el Concilio de Trento que se define solemnemente como sacramento en contra de los protestantes, ¿verdad?, que rechazaban la confirmación como sacramento. Y la razón teológica, por último, que la remarca Santo Tomás de Aquino. La razón teológica que ya hemos dicho en algún otro lugar, que tratándose de realidades sobrenaturales, cuya institución depende del beneficio y del beneplácito que Dios quiera darnos, entonces la razón natural no puede por sí misma demostrar su existencia, sino que ha de atender a los datos positivos que se suministran por la divina revelación para entender, ¿verdad? En primer lugar, los contenidos en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. Sin embargo, una vez conocida esta doctrina sobre la confirmación y su existencia por la divina revelación, puede, por lo tanto, la razón humana señalar las armonías y las conveniencias que en este sacramento resplandecen. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino hace una reflexión sobre el sacramento de la confirmación y dice: los sacramentos de la nueva ley se ordenan a especiales efectos de gracia. Por lo mismo, donde ocurra algún especial efecto de la gracia, se ordena allí algún sacramento en especial. Y como quiera que las cosas sensibles y corporales actúan a semejanza de las cosas espirituales e inteligibles, podemos entonces percibir por lo que ocurre con las cosas corporales, lo que ocurre también con las cosas espirituales, dice Santo Tomás de Aquino. Bien, ¿en qué momento instituyó Jesucristo el sacramento de la confirmación? Algunos teólogos dicen que es suficiente el fundamento que Jesucristo los instituye cuando impone las manos sobre los pequeños, sobre los niños, en el Evangelio de San Mateo 19. Y Santo Tomás dice que también lo instituyó cuando prometió a sus apóstoles que les enviaría el Espíritu Santo, en el Evangelio de San Juan capítulo 16, aunque no empezó a regir la confirmación como sacramento hasta después de la confirmación. Hasta después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Bien, veamos ahora la esencia del sacramento de la confirmación. ¿Qué lo compone el sacramento de la confirmación? La parte material y la parte espiritual, la cosa sagrada y la oración. La materia es lo material y la forma es la fórmula o la oración, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, hay dos tipos de materia, una materia remota y una materia próxima. La materia remota de la confirmación es el crisma consagrado por el obispo, y esto lo refieren pues a varios concilios de la Iglesia, principalmente
Florencia, en el Denzinger 697, y la práctica universal, pues, de toda la Iglesia Latina, que lo refiere el derecho canónico en el numeral 781. Bien, notemos lo siguiente de la materia remota. El crisma, que es el que se utiliza para la confirmación, está compuesto de aceite de oliva y bálsamo. Veamos el aceite y veamos el bálsamo. El aceite es esencial para el sacramento. Y por cierto, tiene que ser el aceite de oliva, que es el que usaban en tiempos de Jesús y de los apóstoles, que es el aceite propiamente dicho, por el cual se significa, por el aceite, ¿verdad? Se significa la gracia del Espíritu Santo que se nos infunde y que nos la infunde Cristo como cabeza de su cuerpo místico, la iglesia de la cual todos nosotros somos miembros. Después, lo que también compone el crisma es el aceite y el bálsamo. Veamos qué cosa es el bálsamo. El bálsamo es el perfume que se le echa al aceite y que lo vuelve incorruptible. Y esto significa el buen olor de Cristo propio de los cristianos y la vida que deben de llevar, ¿verdad? Una vida exenta de la corrupción de los vicios, porque el bálsamo hace incorruptible el aceite, y asimismo en el cristiano, a través del sacramento de la confirmación, hace que nosotros no nos corrompamos, ¿verdad?, en los vicios. El crisma ha de ser consagrado por el obispo única y exclusivamente por él. Aunque lo aplique un sacerdote que tiene el permiso del obispo, el crisma es condición de que sea consagrado para el obispo para que sea lícito y válido. Se requiere que sea consagrado por el obispo el Jueves Santo. Sin embargo, en necesidad, en urgencia, es lícito que si falta el crisma consagrado el último Jueves Santo, puede usarse otro más viejo, ¿verdad? Pero tiene que ser el crisma del mismo año que se consagre en Jueves Santo. Los sacerdotes normalmente lo que hacen es quemar el aceite más antiguo, el crisma más antiguo, y dejan solo el nuevo, porque para que sea válido y para que sea lícito el sacramento tiene que ser aceite, crisma santo, ¿verdad? Aceite con bálsamo consagrado el último Jueves Santo, recién pasado. Eso estamos hablando en cuanto a la materia remota. ¿Qué cosa hace el sacramento? La materia es el crisma. Crisma que está compuesto por aceite de oliva y bálsamo o perfume. Ahora veamos la materia próxima. La materia próxima es el momento en que se recibe, ¿verdad? La materia próxima de la confirmación es, en el momento, la unción en la frente con el crisma a modo de cruz hecha inmediatamente con la mano misma del ministro, o sea, del obispo. En su caso, ministro extraordinario, el sacerdote, impuesta debidamente sobre la cabeza del confirmando. Esto significa que no podemos usar ni un palito, ni un algodón, ni nada. Tiene que ser directamente con la mano, tomado el aceite del envase donde está el crisma, directamente a la frente del que se va a confirmar a manera de cruz. ¿Ve? Y tiene que ser entonces una unción en la frente, hecha inmediatamente con la misma mano del ministro sobre la cabeza, en primer lugar en la frente. Entonces son dos tipos de materia, la materia próxima y la materia remota. La remota es en sí mismo el crisma consagrado, y la próxima es el momento de aplicarlo en la cabeza del niño, del joven que se va a confirmar. Y la esencia del sacramento, les decía, está compuesta por dos elementos, la materia y la forma. Veamos ahora la forma. La forma del sacramento de la confirmación
en la iglesia es la siguiente: signo te signo crucis et domino confirmo te chrismate salutis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Esto significa: yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la fórmula, o sea, la oración, ¿verdad? Para que sea válido, tiene que ser pues dicho directamente en el momento de la aplicación del crisma a la persona que se va a confirmar o que se está confirmando. Ahora veamos los efectos. ¿Qué efectos produce el sacramento de la confirmación en la persona, en el cristiano que lo recibe? El sacramento de la confirmación produce al que lo recibe dignamente los principales efectos. Son 4 o 5, vamos a ver. En primer lugar, confiere plenísimamente el don del Espíritu Santo. Como es sabido, entonces toda alma en gracia es templo de la Santísima Trinidad. Somos sagrarios del Espíritu Santo, según consta expresamente en la divina revelación, y lo refiere también el Evangelio de San Juan, capítulo 14. San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Pero esta inhabitación de las divinas personas se perfecciona y echa más hondas raíces al aumentar en el alma el grado de gracia, sea cual fuere la causa que haya determinado ese aumento. Ahora bien, los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo precisamente para darnos y aumentarnos la gracia santificante. Recordemos que Dios es infinitamente grande y eterno, entonces siempre tendrá más que darnos, incluso durante toda la eternidad. Siempre Él podrá seguirnos dando más y más, porque Él es infinito e inagotable. Entonces luego todos ellos, los sacramentos, producen en el alma un aumento o una perfección del misterio adorable de la divina inhabitación de Dios en nosotros, sobre todo, en primer lugar, la Eucaristía, por supuesto, que nos da las 3 divinas personas en una manera realísima, como lo vemos pues en el lugar correspondiente de la Sagrada Eucaristía. Y en la confirmación se nos confiere la plenitud de la vida cristiana y nos da una manera especialísima el gran don del Espíritu Santo, como expresa claramente pues la fórmula, ¿verdad?, que acabamos de explicar, o sea, la oración. Esto significa entonces que el Señor nos da la suficiente asistencia espiritual para desarrollar nuestra vida cristiana, incluso hasta llegar a la santidad. Lo que pasa es que nosotros no sabemos aprovecharla, ¿verdad? Y siempre andamos de una manera, la vida cristiana, de una manera mediocre o a medio gas, porque no aprovechamos las gracias suficientes que Dios nos ha regalado para llegar hasta la santidad. Recuerden lo que le dijo a San Pablo: te basta mi gracia. Quiere decir que vos tenés todo lo que necesites con mi gracia. Así es, lo que pasa es que es tu voluntad la que tiene que realizar. Entonces, primer efecto, la plenitud del don del Espíritu Santo. Segundo efecto, aumenta la gracia santificante. La gracia santificante, que decíamos ya que es un efecto propio de todos los sacramentos, ¿verdad? En la confirmación, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo que se infunden juntamente con la gracia y crecen con la gracia de una manera proporcional como los dedos de la mano, ¿verdad?, según la disposición del alma del que los recibe. Tercer efecto que produce el sacramento: confiere la gracia sacramental de la confirmación. Es una gracia propia de la confirmación, es propia y específica de este sacramento,
que es la gracia confortante y corroborativa, que fortalece el alma para confesar valientemente y públicamente la fe ante los hombres, y también nos da la gracia para defenderla contra los adversarios. Entonces, esto quiere decir que los mártires, por el sacramento de la confirmación, ellos nunca han fallado cuando confiesan públicamente la fe y la defienden contra los enemigos de nuestra fe. El cuarto efecto que produce la confirmación es que nos da derecho a las gracias actuales, que durante toda la vida sean necesarias para esa confesión de la fe, para defender la fe y para llegar incluso hasta la santidad. Esas son las gracias actuales de la confirmación. Siempre es una asistencia permanente de Dios cuando nosotros pedimos y cuando queremos confesar nuestra fe y cuando queremos defender nuestra fe. Un quinto elemento que produce en el alma del confirmando es que imprime carácter indeleble en el alma del que lo recibe válidamente. Aunque lo recibe en pecado mortal, ya que el carácter es inseparable de la gracia, entonces el sacramento, aunque lo recibas en pecado mortal, la confirmación, el carácter sacramental siempre te lo confiere. Por supuesto que si la persona recibe la confirmación en pecado mortal, claro que no recibe los bienes, ¿verdad? Los bienes espirituales que te dé el sacramento, porque el alma pone un obstáculo a la gracia de Dios. Entonces, en virtud del bautismo, la confirmación nos hace soldado de Cristo y recibimos la potestad de confesar oficialmente la fe en Cristo y de recibir las cosas sagradas de una manera más perfecta. Quiere decir que si nosotros estamos confirmados, incluso la Sagrada Comunión la recibimos los efectos y los bienes de una manera más perfecta. Esto significa también que a través de la confirmación, el bautismo en primer lugar y la confirmación nos da potestad, tenemos derecho de confesar nuestra fe y defender nuestra fe y recibir más plenamente la gracia de todos los demás sacramentos. Dice Santo Tomás de Aquino, por el sacramento de la confirmación se da al hombre, al bautizado por supuesto, y que esté en gracia de Dios, la potestad espiritual para ciertas acciones sagradas distintas de las que ya recibimos potestad por el bautismo. O sea, nos da la gracia para recibir como adultos todas las gracias que necesitamos para nuestra vida, porque en el bautismo recibimos gracias como para niños infantes, ¿verdad? Entonces, para llegar a la madurez cristiana necesitamos la confirmación. Recibir la potestad para realizar todas aquellas cosas que pertenecen a la propia salvación de nuestra alma en el orden puramente individual. Quiere decir que cada uno de nosotros necesitamos con necesidad para la misma salvación, aunque no es obligatoria, pero necesitamos esa asistencia, esa fuerza, esas gracias especiales en cada momento, individualmente, para poder trabajar nuestra propia salvación. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, trabajen con amor, con temor y con temblor por la propia salvación. La confirmación también se recibe la potestad para realizar las cosas relativas a la lucha espiritual contra los enemigos de la fe, el mundo, el demonio y la carne. O sea que la confirmación nos da las gracias especiales para poder combatir el buen combate de Cristo, para rechazar todas las tentaciones que nos vienen de los enemigos de nuestra fe, el mundo, el demonio y la carne. Bien, ahora, ¿quién es el ministro? El ministro del sacramento de la confirmación, el ministro ordinario, ¿verdad? Es el obispo, solamente el obispo, y el ministro extraordinario es el presbítero, pero siempre a quien el derecho común o por un indulto especial de la Santa Sede le sea concedido, porque el obispo puede dar ese permiso,
para el momento, no para siempre. Un sacerdote puede confirmar, al año siguiente puede volver a confirmar, pero tiene que volver a recibir el permiso de su obispo, si no las confirmaciones son inválidas. Porque hay sacerdotes que pueden coger la costumbre, yo puedo confirmar, y confirman siempre. Claro que si el obispo le dice, te doy el permiso para que siempre confirme, entonces lo tiene, incluso aunque sea de boca, tiene el permiso. Pero si es un permiso solo para este día la confirmación, para la próxima vez necesitas mi permiso, lo tiene que volver a pedir el sacerdote, porque si no lo hace va en detrimento de las gracias que puedan derramarse sobre sus fieles. Bien, un último tema, no, hay varios temas más. Otro tema es el sujeto. ¿Quién puede recibir válidamente el sacramento de la confirmación? El que no está bautizado no puede recibir la confirmación, porque recordemos que es importante para que tenga los frutos del sacramento, tiene que ser un cristiano que ya está inserto dentro del cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia. Otro elemento que es importante para que sea válido y para que sea lícito, la persona debe hallarse en estado de gracia, tener uso de razón y estar suficientemente instruido. Este es un elemento importante que no debemos olvidarlo. Estar en gracia de Dios. Hay sacramentos de muertos y hay sacramentos de vivos. Los sacramentos de muertos son el bautismo y la confesión, porque estamos muertos al pecado, y entonces por esos dos sacramentos se nos vuelve la vida espiritual, ¿verdad? Entonces por eso se llaman sacramentos de muertos. El bautismo, porque cuando nos bautizan estamos muertos por el pecado original y renacemos a la vida nueva por el bautismo. Y también para cuando caemos en pecado, la segunda tabla de salvación es la confesión. Entonces la confesión también nos restituye la vida espiritual. Esos dos sacramentos se llaman sacramentos de muertos. El resto de los 7 sacramentos se llaman sacramentos de vivos. ¿Por qué? Porque el que los recibe, todo el resto de los sacramentos, tiene que estar en gracia de Dios, porque si no está en gracia de Dios, pone obstáculo a la gracia que Dios quiere derramar a través de los sacramentos. Entonces es importante estar en gracia de Dios, si no, no se reciben las gracias. En el caso de la confirmación sí quedas con el carácter sacramental, pero no recibir la gracia, si recibir el sacramento en pecado mortal. Y también un requisito para la confirmación es que hay que estar suficientemente instruido, porque la gente rechaza muchas veces el sacramento de la confirmación. Por eso la iglesia incluso lo ha exigido para las personas que se van a casar, porque es un momento para que adquieran el sacramento de la confirmación, porque es importante para su vida cristiana. La razón de la necesidad de estar bautizado es porque el bautismo es la puerta y es la condición indispensable para la recepción de todos los sacramentos. Por eso no basta poseer la gracia santificante, por ejemplo, por el bautismo de deseo. Hay que estar bautizado por el bautismo de agua. Es preciso recibir ese bautismo de agua, que es el único que es sacramento, porque el bautismo de agua es el que te imprime el carácter de cristiano y te hace miembro del cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia. Ahora, para que sea lícito la recepción y tenga fruto la confirmación en el alma, se requiere, por lo tanto, estar en gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque sería sacrilegio lo contrario. Cuando recibes el sacramento en pecado mortal, es sacrilegio contra la confirmación. Por tratarse de un sacramento de vivos. Ya les repito, tenés que estar confesado, porque si no, no lo recibís. Incluso cometés sacrilegio si no te confesas antes de la confirmación. Eso es importante. El otro elemento que hay que señalar para el sujeto del sacramento, o sea, la persona que lo debe recibir,
Aunque este sacramento no es necesario con necesidad de medios para salvarse, a nadie le es lícito, dice el derecho canónico, a nadie le es lícito mostrar negligencia en recibir la confirmación, si tiene la oportunidad. Y los párrocos, dice el derecho, deben de procurar que todos los fieles sean confirmados en su tiempo oportuno, dice el canon 787 del derecho canónico, ¿verdad? Y también dice la Iglesia que es pecado mortal omitir el sacramento de la confirmación por desprecio del sacramento. Yo no quiero esa chuchada. Pecado mortal rechazar el sacramento de la confirmación. Después el padre Antonio Rollo Marín habla de la edad. La edad en manos de los obispos, aquí está en 12 años, 14 creo que es. Y algunas cosas complementarias. El rito del sacramento que se debe observar es el que está contenido en el misal romano, en el libro del el sacramentario se llama, el libro de los sacramentos. Otro elemento que es importante, dice el padre Antonio Rollo Marín, el obispo puede imponer al que se confirma un nombre diferente del que ya recibió en el bautismo. Y dice que es conveniente que lo haga y que lo persuada a aquellas personas que hayan recibido en el bautismo un nombre profano o indecoroso. Ya sabemos que hay nombres indecorosos que tiene la gente, ¿verdad? Por ejemplo, ponerle a un niño Nerón. Ese es un nombre profano de un criminal, de un condenado. Entonces dice el derecho, el padre Antonio Rollo Marín, que el obispo puede cambiarle el nombre que lleva por el bautismo cuando se da cuenta que es un nombre indecoroso. Puede ponerle un nombre cristiano, ¿verdad? Ahora, el tiempo y el lugar de administrar el sacramento. Dice el derecho canónico que aunque la iglesia es el lugar propio para administrar la confirmación, sin embargo, por una causa razonable, se puede hacer en cualquier lugar, con tal de que sea un lugar digno, pues, ¿verdad? Que no sea ni un excusado ni una cosa fea así, pues. Y lo dice el canon 791. Ahora bien, dentro de los confines de la diócesis, el obispo puede administrar la confirmación en los lugares que él considere aptos, ¿verdad? A conciencia en cuanto a la jurisdicción del obispo. Ahora, el padrino y la madrina del confirmando dice que debe ser debe ser uno, en primer lugar, uno nada más. Si es un varón, un varón, y si es una niña la que se confirma, una mujer, su madrina. ¿Verdad? Tiene que ser uno, no necesariamente los dos. Varón y mujer para un niño no necesita dos padrinos, con uno basta, dice el derecho canónico, el canon 794. No lo olviden que es importante. Y hay unas condiciones que deben de reunir los padrinos, que es importante. Para que sea válido se requiere, fíjese que hace inválido el sacramento un padrino no apto. Se requiere, ¿verdad?, que el padrino esté confirmado, que haya llegado al uso de razón y que tenga la intención de desempeñar el cargo de padrino. Que el padrino o la madrina no esté afiliado a ninguna secta herética, ningún protestante, ¿verdad?, ni alguna secta diabólica. Que no sea padre o madre o cónyuge del confirmado. Que haya sido designado por el confirmando. O sea, el niño que se va a confirmar o la niña puede escoger a su padrino o madrina. O lo pueden escoger sus padres. Ahora, si faltan los papás y los padrinos, pues el ministro, el sacerdote o el obispo puede elegir y designar un padrino o una madrina, ¿verdad?
En el mismo acto de la confirmación, que el padrino o la madrina toque físicamente al confirmando, porque ese es un signo pues que está procurando comprometerse a cumplir la tarea de padrino. Hay otro elemento importante. Para que sea lícito el sacramento, hablamos de que para que sea válido, ¿verdad? Tiene que ser una persona honesta. Ahora, para que sea lícito, para que sea legal, es importante que el padrino sea distinto que el padrino del bautismo. A no ser pues que haya una causa y que sea el mismo, pues, y eso lo decidirá pues el que administre la confirmación. Él lo va a decidir. Ahora también, para que sea lícito, tiene que ser el padrino o la madrina del mismo sexo del que se está confirmando. Porque hay que observar una obligación que contrae. De la confirmación válidamente administrada nace un parentesco espiritual. O sea, se contrae un parentesco espiritual entre el confirmando y el padrino. En virtud de este parentesco espiritual, el padrino tiene obligación de considerar al confirmando como confiado perpetuamente a su cuidado y debe procurar la educación cristiana. También se habla que el sacramento de la confirmación crea un parentesco igual que el parentesco que se crea con el sacramento del bautismo, y esas dos personas, padrino y confirmando o madrina y confirmanda, no pueden contraer matrimonio. Por eso se necesita que si es niño, que su padrino sea varón, y si la niña es confirmada, es una niña, que su madrina sea una mujer, porque con este parentesco espiritual debe evitarse de la mejor manera posible que contraigan matrimonio entre ellos dos por el parentesco espiritual creado por el sacramento de la confirmación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.